tanto, una vez más vamos a Mateo capítulo 28, versos 18 al 20. Y una vez más leeremos su bendita palabra en esta porción de las Escrituras, tan importante porción de las Escrituras en boca de nuestro Señor Jesucristo, que dice así desde su versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. 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 Bien, como hemos dicho en el día de hoy, vamos a intentar contestar a la última pregunta de las 4 que planteamos en nuestro tema en cuanto al bautismo. En sermones anteriores ya estuvimos contestando preguntas como ¿qué es el bautismo? ¿Por qué nos bautizamos? O sea, ¿cuáles son nuestros motivos que nos llevan al bautismo? ¿Cuándo nos debemos bautizar? Y en el día de hoy nos queda contestar de qué forma debemos bautizarnos. Esta pregunta que le hacemos a nuestro tema en el día de hoy no es menos importante porque esté en último lugar, ni muchísimo menos, sino que como el resto de preguntas es esencial para la comprensión y posterior práctica a la hora de bautizarnos. Tenemos que entender que los mandamientos en las Escrituras no se pueden cumplir de la forma que a nosotros nos parezca. ¿Entendéis esto? Amén. Que los mandamientos no se pueden cumplir como a nosotros nos apetezca. Amén. Amén. Tenemos la mala costumbre de cumplir determinados mandamientos acorde y en consonancia a nuestra propia comprensión de los mismos, o por repetición, porque siempre se ha hecho así, sin preguntarnos por un instante qué es lo que dice Dios al respecto en cuanto al cómo se debe de hacer esto o en cuanto al cómo se debe de hacer aquello. Imagínense que le encomiendan una tarea a uno de sus hijos y, como es normal, le especifica no solo el qué, sino también le especifica el cómo, y que su hijo hace lo que le dice, pero ignora y hace caso omiso al cómo es que le dijo que hiciera y realizara esa tarea. Aunque obviamente hay una parte positiva en el asunto que tiene que ver con la obediencia, ya que el joven, del ejemplo, intentó cumplir con lo que su padre le encomendó, la obediencia es parcial, ya que ha determinado en su propia decisión que solo es suficiente el hacerlo, pero no prestar atención en el cómo hacerlo. Esto, mis hermanos, es algo muy habitual en la actualidad y en toda la historia. Y esto llevó al pueblo de Israel y al pueblo del Señor en muchas ocasiones a pecar delante de los ojos de Dios por no atender los mandamientos tal cual Dios los estipuló. Para muestra, un botón con los hijos de Aarón. El Levítico capítulo 10, versículo 1 y 2 dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incienso y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante del Señor fuego extraño que Él nunca les mandó, y salió fuego de delante del Señor y los quemó, y murieron delante del Señor. Ellos, como sacerdotes, podían y debían hacer sacrificios de todo tipo, incluidos los de incienso. No obstante, atendieron al qué, pero ignoraron el cómo. Atendieron a la orden, pero hicieron caso omiso al cómo cumplir la orden. Es por eso que en la medida de lo que nos sea posible, debemos atender a las Escrituras para saber cuáles son los cómo de Dios. De aquellas cosas en las que tenemos que obedecer, y no solo en los qués. Tenemos que atender al qué y tenemos que prestar especial atención al cómo. Es por eso que en la medida que nos sea posible debemos atender
a las Escrituras para todo esto. Y de ahí que cada vez que estudiamos un tema, intentamos contestar a los cómo, obviamente con humildad y entendiendo nuestras limitaciones y a sabiendas que nos vamos a equivocar, pero no ignorando voluntariamente los cómo de Dios. Sé que me voy a equivocar, pero Dios mío, aquí estoy delante de ti y de tu Escritura, intentando averiguar no solo el qué, sino también el cómo. Por eso que este último sermón intentaremos indagar y contestar a esta pregunta, que como hemos dicho no es menos importante porque sea la última: ¿cómo nos debemos bautizar? Para comenzar con nuestra explicación en cuanto al cómo, lo primero que podríamos atender es si en las Escrituras hay un lugar específico donde practicar el bautismo. O sea, ¿se puede uno bautizar en cualquier lugar que escoja? ¿Es necesario algún tipo de agua, líquido específico? Tenemos que decir que no encontramos ninguna ordenanza directa en cuanto al bautismo, que Jesús también ordena, respecto al lugar en específico donde practicarlo. Por tanto, esto nos hace entender que no podemos ser excesivamente dogmáticos en cuanto al lugar específico del bautismo. A lo largo de la historia de la Iglesia hasta el día de hoy, el bautismo se ha efectuado en diferentes lugares, tales como playas, como ríos, como piscinas preparadas, etc. Y en mi opinión, todos y cada uno de estos sitios son adecuados y no contradicen a aquello que encontramos en las Escrituras. En estas mismas Escrituras vemos multitud de bautismos y ritos de purificación, los cuales nos indican los lugares donde se realizaban, muy en consonancia con lo que hemos mencionado. Lo primero que resaltaremos es que siempre que vemos purificaciones y bautismos en las Escrituras están relacionadas y realizadas con aguas naturales. Podemos ver bautismos en el mar, en los ríos, en las bañeras preparadas en el templo para dicho uso, y nunca ha habido otro elemento que no sea el agua natural para dicha purificación y para dicho bautismo y práctica. Cuando hablamos de aguas naturales, nos referimos al conjunto de aguas que se acumulan en cualquier lugar de una forma natural. Las Escrituras en algunas ocasiones se refiere a estas aguas como aguas vivas. En Cantares capítulo 4, verso 15 dice: fuente de huertos, pozo de aguas vivas que corren por el Líbano. En Génesis 26, 19 dice: pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas. ¿Notan? Por tanto, entendemos que aguas vivas o naturales son aquellas aguas que fluyen de la tierra o que descienden desde el cielo de forma natural, que Dios las puso ahí. Recuerdo cuando estuve en Israel ya hace algunos años, algo que me sorprendió mucho, y esto fue cuando visité las cuevas de Ezequías. Ubicado cerca del Palacio Real se encuentran unas cuevas que casi son verticales y tienes que descender, pero casi verticalmente, unas escaleras, y aunque están preparadas para el acceso, son verdaderamente difíciles de acceder, y yo con lo claustrofóbico que soy, me costó descender. Pero la verdad que conforme iba bajando, cuando llegamos al final de esas cuevas de Ezequías, había y que salía de la roca un agua fresca, limpia, cristalina, que salía de la roca de una manera increíble. Y era lo que conocemos como agua viva, agua natural. Y lo que a mí me llamaba la atención es que era que esos pozos y de alguna manera ese camino desde el palacio y sus instalaciones hasta esa cavidad y ese pozo, bajaban a coger agua para los usos comunes, pero sobre todo para los usos del rito de la purificación. Y para bajar no tenían las instalaciones en las cuales en el momento que bajé yo. Bajaban por esas piedras escabrosas, subiendo litros y litros de agua para poder purificarse. Amén. Mis hermanos. Un esfuerzo sobrehumano. Amén. ¿Para qué? Para poder purificarse con aguas naturales y no cualquier tipo de líquido y de sustancia. Amén. El pueblo de Israel a lo largo de la historia, incluso en la actualidad, el concepto de purificación por aguas vivas es algo que tienen muy presente.
y a lo largo de su historia así lo han demostrado. Ya estuvimos hablando que el nombre que se utiliza para las piscinas de purificación es conocido como mikveh. Y noten esto, en Génesis capítulo 1, verso 9 y verso 10 dice: dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y escuchen, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. La palabra que se utiliza para reunión de mares, ¿saben cuál es? ¿Qué significa reunión? Mikveh, recolección de aguas vivas. Por tanto, en conclusión, podemos decir que los lugares donde se practicaba el bautismo dentro del cristianismo hoy en día, dentro de su historia, dentro del pueblo de Israel, dentro de las Escrituras, eran ubicados siempre en este grupo de aguas naturales y vivas que hemos mencionado en estos momentos. ¿Me están aquí? Amén. Gloria al Señor. Otro de los detalles a resaltar es que el bautismo debe ser por inmersión total. Algunos sostienen que el bautismo por aspersión, lo que es lo mismo por derramamiento de agua, de alguna manera, es igualmente un bautismo válido por las Escrituras. Una vez más tengo que decir que no quiero ser extremo en el asunto, y obviamente si nos encontráramos en algún lugar donde es imposible encontrar un mar profundo para practicar la inmersión total en el bautismo y solo tuviéramos un poquito de agua, pues seguramente Dios validaría ese bautismo en base al contexto en el cual tenemos. Amén. Por tanto, entendemos que aunque se hace de una manera, si no hay otra posibilidad, el Señor conoce nuestra situación. Amén. No obstante, las Escrituras son bastante específicas en cuanto a la inmersión total. Por tanto, nosotros es así como debemos practicarlo y como debemos hacerlo. Ya estuvimos diciendo que la propia raíz etimológica del bautismo viene a señalar la propia forma de practicarlo. La palabra baptizo, viene a significar dejar completamente mojado, teñir, inundado, sumergir completamente. Por tanto, la propia raíz etimológica de bautismo define cómo debe ser bautizado. Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 14, leemos: él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. La palabra zambullir, tabal, también viene a significar sumergir, hundir completamente. En otras ocasiones encontramos contextos como el siguiente, en Juan capítulo 3, verso 23. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, dice, porque allí había muchas aguas y venían a ser bautizados. ¿Por qué necesitaba Juan muchas aguas para bautizar? Si el método tradicional del bautismo y la ordenanza del Señor es por aspersión o un poquito de agua por encima de la cabeza, con un barreño bien grande de agua podría bautizar a una multitud. Pero no era así, sino por inmersión total. De allí que Juan se juntaba a donde había muchas aguas y todos acudían a Juan para poder ser bautizados de la forma como las Escrituras establecen. Por eso mismo, en reiteradas ocasiones encontramos en contexto con el bautismo palabras como descender a las aguas y subir de las aguas. Mateo capítulo 3, verso 16 dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y entonces es cuando se abrieron los cielos, el Padre habló, etc. La palabra que usa para subir del agua es una palabra que viene a significar en griego subir, brotar, resucitar, emerger, mis hermanos. Lo que indica y afirma todo lo que estamos hablando acerca de la inmersión total. Pero un último detalle, que creo que es definitivo para practicar el bautismo por inmersión total. En Colosenses capítulo 2, verso 12 dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos.
Ya estuvimos diciendo que el bautismo es una representación externa de aquello que ocurre internamente, ¿sí? Amén. Viene a simbolizar la muerte, sepultura y resurrección. Por tanto, la inmersión total en agua es una perfecta representación de dicha sepultura en Cristo Jesús y una completa resurrección, ya que sales de las aguas a la nueva vida como una nueva criatura. Y así es como nosotros debemos practicar el bautismo, ya que es la manera que más se ajusta a la voluntad de Dios expresada en las Escrituras. Amén. ¿Están aquí? Amén. ¿Lo hemos entendido esto? Amén. Gloria al Señor. En cuanto al atuendo, hay que decirlo todo, ¿no? En cuanto al atuendo, no hay ninguna indicación obligatoria a resaltar. No encontramos en las Escrituras ningún atuendo específico para practicar el bautismo. Es más, al ser practicado en tantas ocasiones instantáneamente y multitudinariamente en el templo con Pedro, se bautizan 3000, Felipe de Tuipe fue algo inmediato que se lo encontró por ahí. La ropa que llevaban era la que se utilizaba para practicar el bautismo. Y no se esperaban, y los que ministraban dicho bautismo, bueno, espérate, ves a tu casa, ponte tal y cual prenda, regresa y entonces te bautizamos. Cuando iban a Juan, allí afuera en el desierto, iban los soldados con sus armaduras, irían los de Israel con sus túnicas, y tal cual venían, se pasaban por las aguas. Entonces surge una pregunta: ¿por qué en la mayoría de los casos los bautismos en el mundo cristiano se efectúan estando vestidos completamente de blanco? La respuesta es súper simple: por tradición. Por pura tradición. A lo largo de la historia del cristianismo se fue adaptando esta forma de bautizar estados vestidos completamente de blanco, y esta tradición probablemente surgiría debido a que, como el bautismo es símbolo de venir a nacer a una nueva criatura, y esto se relaciona, y el blanco con la pureza, se estableció poco a poco ir vestidos de blanco, ya que el blanco denota, según las Escrituras, dicha santidad y pureza. ¿Cuántos textos hablan? Eclesiastés: blancos tus vestidos, en Juan capítulo 20, vestiduras blancas, en Apocalipsis capítulo 3, vestido de vestiduras blancas, y así un montón de textos que simbolizan la santidad y la pureza. Por tanto, vestir de blanco, aunque nosotros entendemos que no es una ordenanza directa, porque yo no tendría problema de bautizar a alguien siempre y cuando vaya decorosamente vestido de cualquier manera y pasarlo por las aguas, porque mis hermanos, hay veces que hay gente vestida de blanco que se pasa por las aguas, que por dentro está completamente vestida de negro, y hay personas que están vestidas de negro que se pasan por las aguas y en realidad por dentro Dios ya las vistió de blanco. Porque no es el atuendo de fuera lo que cambia, sino el atuendo que Dios puso por dentro. Pero aún así nosotros, por tradición, solemos practicar esta práctica, valga la redundancia, y nos bautizamos de blanco de esta manera. También tenemos que decir que el bautismo es oficiado por otro y no existe algo como el autobautismo. Recuerdo una experiencia personal cuando fui conocido por el Señor. Y la verdad que es de risa, pero pasó exactamente así. Yo, al estar bautizado en mi juventud de una manera no apropiada, de una manera, bueno, ¿para qué repetir lo que todos ya sabemos en cuanto a todo eso? Cuando verdaderamente fui conocido por el Señor, yo tenía como una necesidad de pasar por las aguas, porque entendía que lo que hice no era genuino, no fue de verdad. Y me fui yo solo. No se lo dije a nadie, ni a mi esposa, me fui a la playa yo solo, me metí en el agua, casi medianoche, y yo solo me bautizo, yo solo me bauticé, otra vez. Porque digo, hay algo que no está bien, yo no fue de verdad, y lo hice así, y es verdad, mis hermanos, es una anécdota graciosa, pero es sincera. Y quiero decir que, obviamente, esa acción fue fruto de mi inmadurez, de mi falta de comprensión, porque estaba completamente equivocada, porque no es una manera apropiada de ejercer el bautismo, ya que el bautismo lo tiene que oficiar otro para contigo.
Todos los bautismos que vemos en las Escrituras están oficiadas por otras personas. Juan en el desierto bautizando a grandes multitudes. Ananías bautizando a Pablo. Felipe bautizando al etíope. Y los discípulos tienen la orden de bautizar y no enseñar a que se autobauticen. Por tanto, el bautismo no se puede autoaplicar a uno mismo. Quiero hacer notar que, aunque es una obviedad, que todo se tiene que decir, que el bautismo sea ministrado por los ancianos de la Iglesia es algo que es lógico, bíblico y de orden. Amén. Y es así como se debe ejercer. Los ancianos y líderes de las congregaciones son aquellos que practican el bautismo a las personas que tienen que venir. Pero también tengo que decir que no hay ninguna prohibición en las Escrituras, que si alguien se ve otra vez en un contexto extremo en el cual no tenga posibilidad de nada, solo, sin iglesia, sin pastores, sin poder esperar un tiempo, no creo, en base a lo que entendemos por las Escrituras, que esa persona creyente del Señor, con el mismo Espíritu Santo que tiene un pastor, pueda pasar por las aguas a una persona que crea de verdad. Amén. No obstante, vivimos según el orden que Dios establece. Amén. Y por eso actuamos así. Pero creo que era prudente el decirlo, mis hermanos. Llegamos ahora a la parte más complicada del asunto. Y no vamos a tardar mucho, mis hermanos, en esta tarde. ¿Y a qué me refiero? Pues a que en las Escrituras encontramos una aparente contradicción en referencia al cómo se debe realizar el bautismo. Y presten atención porque esto es muy importante. En nuestro texto de referencia leímos lo siguiente. Mateo capítulo 28, verso 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Sin embargo, tras el discurso de Pedro, ya había recibido la orden de nuestro Señor Jesucristo, que acabamos de leer en Mateo 28, en Hechos capítulo 2, verso 38, y en 4 ocasiones más o 5, si no creo recordar. Por ejemplo, este texto dice: Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Notan la aparente contradicción? Por tanto, nos encontramos con un dilema en cuanto al bautismo. ¿Bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo o en el nombre de Jesús? Créanme que he estado meditando mucho en todo esto durante bastante tiempo. Comenzaremos mencionando la postura que me parece incorrecta al respecto. Hay una postura aquí que me parece completamente incorrecta al respecto. ¿Y saben cuál es? La actitud del hombre. La actitud del hombre es la postura que me parece incorrecta. Y permítanme explicarme. Como hemos dicho, cuando acudimos a las Escrituras nos encontramos con 2 fórmulas bautismales. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y en el nombre de Jesús. La primera fórmula bautismal en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es la más común y practicada por toda la cristiandad. En un 95% el peso de la cristiandad a lo largo de la historia ha bautizado de esta manera. Por otro lado, el bautismo en el nombre de Jesús es una fórmula practicada en sectores minoritarios del cristianismo a lo largo de esa misma historia. En mi opinión, la problemática, y atiendan bien porque es lo más importante que voy a decir al respecto, la problemática no reside en un bautismo o en otro, en una fórmula o en otra, sino en la actitud radical y excluyente de aquellos que, practicando una fórmula u otra, señalan, censuran y apartan a aquel que practica la contraria. Amén. 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 ¿Me han entendido? Amén. No es un bautismo, no es el otro. Tiene que ver con la actitud que aquel que practica una forma excluye, censura y denigra a aquel que lo practica de la otra.
Aquellos que practican la fórmula bautismal más común en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, censuran y critican y excluyen a aquellos que lo hacen en el nombre de Jesús, acusándoles cosas que no vienen al caso y relacionándolos con sectas que en realidad nada tiene que ver con ellos, llegando a decir que ese bautismo no es válido cuando está en las Escrituras. Y por otro lado, aquellos que practican el bautismo en el nombre de Jesús censuran la fórmula bautismal más común, diciendo barbaridades como que Mateo 28 es una interpolación de las Escrituras, un texto no inspirado, para que me entiendan, y que el bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es un bautismo practicado solamente desde el concilio de Nicea, que lo único que intentaba era fomentar la doctrina trinitaria. ¿Notan? Pero ¿cuál es en realidad la verdad al respecto de todo esto? Iglesia del Señor, que ambas fórmulas bautismales son completamente correctas, porque ambas fórmulas bautismales las encontramos dentro de las Escrituras. Amén. Amén. Nadie puede censurar la fórmula bautismal tradicional en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque es una ordenanza directa que vemos en la boca de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 28, en la Gran Comisión. Y nadie puede censurar la forma bautismal en el nombre de Jesús, porque es practicada por los apóstoles y discípulos en los diferentes sectores en las cartas del Nuevo Testamento. Lo vemos registrado. ¿Me dejan decirles algo? Mis hermanos, quizá la gente esté enemistada por esta doctrina, por las diferentes maneras de la fórmula bautismal, y a lo mejor, digo a lo mejor, ninguna de las dos sea en realidad una fórmula de bautismo en sí mismo. Puede ser. Ninguna de las dos sea una fórmula bautismal en sí mismo. Me explico. Todos sabemos, como ya hemos señalado y enseñado, que el bautismo y el motivo del mismo, entre otras cosas, tiene que ver con la vinculación con Cristo. Y ambas fórmulas bautismales, eso es precisamente lo que indican. Bautizarme en el nombre de viene a significar en la autoridad de Él y en vinculación con Él. Eso es en el nombre de, en la autoridad, en vinculación, en sumisión y sometimiento a aquel que digo confesar. Por tanto, aunque para nada es un error bautizar con una fórmula, ya que es algo que vemos contemplado en las Escrituras y así se ha interpretado a lo largo de la historia, tenemos que admitir que hay una posibilidad de que no hubiera fórmula alguna y que los que pasaran por las aguas directamente se sumergieran sin la necesidad de pronunciar una palabra, ya que implícitamente el mensaje previo del Evangelio, al decir sí, te vinculabas al nombre por el cual te bautizabas. Por tanto, igual alguien predicaba el Evangelio, venía a las aguas, lo sumergían y no decían nada porque ya todo lo dijeron. Amén. ¿Entienden que puede ser que fuera así? No digo que sí, pero puede ser. Porque lo que importa es lo que sucede antes del bautismo. Amén. Antes, no después. Lo que importa es qué hay antes. ¿Qué te llevó a las aguas? ¿Un mensaje de cielo sin cruz? ¿Qué te llevó a las aguas? El Evangelio. Y le decimos sí al Evangelio de Jesucristo, que me lleva a la santidad y a la obediencia. Por tanto, te digo que sí a esa verdad. Me arrepiento de mis pecados. No hay necesidad de decir más nada. ¿Entienden esto? Que puede ser que surgiera así. Y la gente matándose por una fórmula bautismal. Por tanto, a mi modo de entender, no se trata de ver el error en la forma bautismal, sino en la actitud de aquel que lo practica censurando al que practica otra diferente. ¿Han entendido esto? Es tan importante. Es tan importante porque ambas están en las Escrituras. Y todo lo que diga aquí es sí y amén. Último punto. Llegados hasta aquí y aclarado esto, y a pesar de saber que ambas fórmulas son correctas, ¿cuál de ellas entendemos que es la más apropiada
y por cuál nos decantamos. Como hemos dicho, y no me cansaré de repetirlo, cualquier fórmula es apropiada, ya que cualquier fórmula está contemplada en las Escrituras. No obstante, hay algunos motivos que durante todo este año y medio largo he estado meditando, estudiando y reflexionando y orando al Señor en cuanto a todo esto, lo cual me hace decantarme que bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es la fórmula más adecuada a practicar. Y les voy a explicar el porqué. Por muchos esfuerzos, escúchenme por favor, por muchos esfuerzos y medidas que uno ponga en todas sus acciones, dentro de los límites que obviamente nos establecen las Escrituras, en boca de aquellos que en su corazón su única vocación es el criticar y tergiversar la verdad a su propio beneficio, cualquier intento de poner medidas a la crítica es en vano. ¿Me entienden esto? Es importante que me sigan. No obstante, nosotros como cristianos, siempre que haya una oportunidad y nunca forzosamente ignorando así las Escrituras, debemos poner todos los medios necesarios para evitar la confusión y ser el motivo de error de otros. Amén. ¿Entendéis? Amén. Es por eso que encontramos en las Escrituras textos como en 1 Corintios capítulo 10, 23, que dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. De todo lo que me es lícito, aunque es apto para hacer, tengo que cuidarme de a ver qué hago. No vaya a ser que mis acciones lícitas sean tropezadoras para aquel que no lo entiende o lo ve de lejos. Otros actos puntuales, como cuando vemos al apóstol Pablo, que viaja de Antioquía de Pisidia a Jerusalén, por el conflicto que hay con aquellos judaizantes de Jerusalén encubiertos sin mandato de Santiago, el líder de la iglesia en Jerusalén, que fueron a importunar a los gentiles, el famoso concilio de Hechos 15, cuando resuelven que no se inquietan los gentiles, Santiago le sugiere una cosa, y le dice: mira, Pablo, hay sobre ti ciertas acusaciones que sabemos que no son verdad, pero dicen que vas en contra de la ley de Moisés, y que has renegado de los mandamientos del Señor y que enseñas cosas que no son. Por tanto, como sabemos que no, ves al templo, paga los gastos de este que tiene que pagar, acompáñalos que todo el mundo te vea, purifícate con ellos para demostrarles que no estás en contra de la ley. ¿Qué hizo Pablo? Ignoró la necesidad de intentar poner aclaración y sacar del error a aquellos que verdaderamente estaban confundidos, porque los que tenían raíces de amargura en su corazón y crítica perpetua, no cambió nada lo que hizo Pablo. Pero seguro que los confusos se quedaron aclarados. Amén. Qué bien. ¿Están de acuerdo con esto? Amén. Todos estos casos que vemos en las Escrituras tienen como el único propósito impedir el error y poner todos los medios necesarios para evitar la ocasión a la confusión. Amén. Esto es importante, lo que voy a decir ahora. Y una vez más aclarar esto. Que esto se hace siempre y cuando las Escrituras nos lo permitan, y si no nos lo permiten, no tenemos más remedio que asumir la confusión que nuestra obediencia propicia a aquel que no quiere comprender. Y les pongo un ejemplo, y también lo encontramos ese ejemplo en el apóstol Pablo, con la circuncisión. Ya que él practicaba la circuncisión a aquellos que eran judíos y negaba la circuncisión a aquellos que eran gentiles. Y la presión de los de alrededor, aquellos que eran legalistas y judaizantes, era que circuncidara tanto a los judíos como a los gentiles, como siempre se ha hecho. Y Pablo, ¿qué hacía? A los que procedían que eran judíos los circuncidaba, como a Timoteo, y se negaba rotundamente, y se cerraba en banda a circuncidar a personas como a Tito. Amén.
Y esa obediencia de Pablo no era transformada y cambiada para evitar la confusión, porque Pablo, circuncidando a los judíos, confundía a los gentiles, y no circuncidando a los gentiles, confundía a los judíos. Pero Pablo, la ley no le impedía modificar su modus operandi. Él no podía decir, bueno, no circuncidaré al judío para no confundir, porque el mandamiento dice que todo varón al octavo día tiene que ser circuncidado. Y tampoco circuncidaba al gentil por decir, bueno, es que la presión del judaísmo y la presión y se van a confundir. Bueno, no lo hacía. No cedía a nada y asumía la confusión. Porque no podemos evitar la confusión a coste de infringir el mandamiento. ¿Me seguís ahí? Si yo, por intentar aclararte a ti que no entiendes, tengo que pecar, quédate confundido. Te lo explicaré 80 veces y si no lo entiendes, lo siento. Porque el mandamiento prevalece a la confusión de la persona. ¿Entendéis esto, verdad? Por tanto, de ahí vuelvo a repetir, siempre que esté en nuestra mano, tenemos que intentar poner todos los medios necesarios para evitar la confusión y el error a nuestro prójimo sin infringir el mandamiento. Dicho esto, continuaremos diciendo que dentro de aquellos que practican el bautismo, para aclarar por qué viene la confusión, aquellos que practican el bautismo en el nombre de Jesús, se encuentran dos grupos religiosos, entre comillas, considerados como heréticos por el cristianismo en peso, por algunas de sus prácticas y doctrinas que se desajustan de la verdad bíblica y del Evangelio. Por un lado tenemos a los pentecostales unitarios, como ya los hemos mencionado en alguna ocasión, que no solo creen que el bautismo es necesario para la salvación, sino que bautizan en el nombre de Jesús porque no creen en la Trinidad y creen que Jesús es el Padre manifestado en carne. Y tienen su origen en los primeros siglos con Sabelio y la doctrina modalista, etcétera, etcétera. Y por otro lado tenemos a los mesiánicos, los que en mi opinión encabezan la lista y son el motivo principal de decantarnos por el bautismo de Mateo 28 en boca de Jesús en la Gran Comisión. Y digo esto porque el movimiento unicitario, a pesar de que algunos de sus pensamientos modalistas en cuanto a Dios podemos encontrarlos en la doctrina de algunos dentro del cristianismo, hablando de manifestación y de no persona, pero eso no viene al caso, no se pueden considerar como un grupo a tener en cuenta como peligroso, que se está infiltrando en medio de la iglesia y desviando a las personas de la verdad alrededor del mundo. Obviamente su mal harán, pero no es una cosa como para estar alertados de una manera puntual. Pero cuando analizas, mis hermanos, sin embargo, con el mesianismo, ya es todo lo contrario, ya que sí que es muchísimo más peligroso, lo mires por donde lo mires. ¿Saben por qué es muchísimo más peligroso el mesianismo? Porque es tan atrayente. ¿Y por qué es tan atrayente? Porque utiliza como base de su enseñanza las enseñanzas provenientes del judaísmo, y dentro del judaísmo algunas de sus interpretaciones en las escrituras le dejan a uno boquiabierto y sin aliento. Boquiabierto y sin aliento, mis hermanos. En ocasiones encontramos respuestas que nunca encontraríamos en la teología cristiana, ya que son interpretaciones que tienen de generación en generación por ser el pueblo del libro, porque se les depositó a ellos la ley, y por mucho que se hayan desviado, que es así, sus interpretaciones a veces dices, ¿de dónde sale esto? Porque nunca estuvo dentro del cristianismo, solo ellos lo tienen. Amén. Amén. Solo cuando ves desde ese prisma y uno se queda boquiabierto, dice, ¿qué es esto? Ve al Señor de una manera fabulosa, por eso es tan peligroso. Cuando analizas detenidamente este movimiento, con un pero muy grande delante, conoces de fondo a algunos de sus líderes e integrantes,
te das cuenta de lo tóxico y peligroso que es este movimiento. Yo no tengo ninguna duda de que habrá gente dentro del mesianismo, al igual que dentro de los pentecostales unitarios, que tengan un gran corazón genuino cara al Señor y caminen en honestidad con el Señor y no conozcan otra verdad. Claro que sí, pero aún así, eso no los exime del error y no les quita el peligro de su movimiento y de su doctrina. Tu corazón no te quita el ser peligroso. Lo que haces y practicas te hace peligroso aunque tengas el corazón así de grande. Amén. Como ya hemos dicho, entre las doctrinas que entiendo que se deben resaltar dentro del mesianismo, las cuales consideramos como cristianos como heréticas y por tanto peligrosas, se encuentran que consideran la Trinidad como una doctrina no bíblica y vinculada al paganismo de generación tras generación, que niegan completamente la deidad de Jesucristo y que por mucho que lo nieguen son los judaizantes del siglo XXI, ya que sutilmente intentan llevar a todos los gentiles que creen en Jesucristo a prácticas judaicas, llevándolos sutilmente por medio de la incorporación de hábitos, tradiciones y mandamientos bíblicos, pero que no corresponden cumplir como gentil, hasta llegar a la inevitable circuncisión, ya que ellos entienden de una manera completamente errónea que todos aquellos que creyentes en la actualidad dicen que sí a Jesucristo vienen a formar parte, fíjense la barbaridad, del pueblo de Israel, de las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Solo cuando Cristo venga, entonces habrá oportunidad para los gentiles, al revés de la Biblia. Destrozando así la doctrina bíblica de las naciones, del ministerio de los gentiles, del apostolado de Pablo. Todo aquel que cree es porque es una oveja perdida, es Efraín, viene a formar parte del pueblo de Dios, tiene un alma judía, pero ¡qué locuras! Amén. Por tanto, el evangelio que predican se centra en un proselitismo encubierto más que en Cristo, en una obsesión con Israel y sus tradiciones más que en la Biblia. Amén. Pero lo más terrible de todo, es que el mesianismo es una fábrica de apostasía. Amén. Una fábrica de apostasía. Su estructura y enseñanza, su propósito y camino está tan obsesionado con Israel, y el judaísmo actual, que es más talmúdico que bíblico, los lleva inexorablemente al rechazo del Nuevo Testamento y de Cristo. Amén. Todo lo que tiene que ver con el Nuevo Testamento, con Jesús, con el Evangelio, poco a poco se va quedando sin peso en sus corazones, relegado al olvido, porque no tiene cabida con el judaísmo del cual beben de día y de noche. Lo que propicia que muchos renieguen o bien encubiertamente o abiertamente de la mesianidad de Jesús. Y que digan que no es el Mesías verdadero. Y que no, que es mentira. Porque lo dice Israel y porque no cuadra y porque no sé qué historias, renegando de Jesús. Amén. Mis hermanos, esto no lo digo porque me lo han contado. Esto no lo digo porque lo he escuchado en un sitio, lo he leído en un post. Mis hermanos, esto lo digo porque lo he visto con mis propios ojos. Y no solo una vez, sino en reiteradas ocasiones. He podido ver a personas que amo. He podido ver a personas íntegras con un deseo de agradar a Dios increíble, en el cual ponías los ojos y decías: Señor, gracias por tener a gente cerca tan increíblemente tuya. Y ver cómo la toxicidad entraba en su sangre y poco a poco el Mesías de gloria se diluía, renegando a Jesús como su Salvador. Me rompe el corazón, me parte el alma. Por tanto, mis
hermanos, por tanto, creo que siempre que esté en nuestra mano, siempre que esté en mi mano, Señor, siempre que esté en nuestra mano, tenemos la responsabilidad de poner todos los medios a nuestro alcance, habidos y por haber, para no confundir a aquellos que nos vean. Amén. Así pues, si tenemos la posibilidad bíblica de utilizar un bautismo bíblico, completamente respaldado por las Escrituras, enunciado y ordenado desde la misma boca de nuestro Señor Jesucristo, practicado por toda la cristiandad en peso, y encima nos evita y nos protege de no llevar a la confusión a nadie y no ser estorbo al Evangelio, creo que es motivo suficiente para bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu. Amén. ¿Lo creen? Amén. Por supuesto que sí, el bautismo de Jesús, en Jesús, el bautismo en el nombre de Jesús sigue siendo totalmente válido. Pudiéndolo practicar, claro que sí, es bíblico. Pero creo que tenemos una responsabilidad. Y todo lo que esté en nuestra mano tenemos que hacerlo. Y si podemos, así lo haremos. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. ¿Han entendido lo que el motivo por el cual nos decantamos por este bautismo? Por tanto, el bautismo se realiza siempre que se pueda en aguas vivas y naturales, por inmersión total, vestidos de blanco por tradición, pero no por ninguna ordenanza, impartido por otra persona, generalmente por los ancianos de la Iglesia, y en el nombre de Jesús o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A Él sea la gloria. Amén. Inclina tu cabeza, vamos a orar.